Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiaremos el libro de Daniel. El Señor es mi juez. Libro de Daniel, capítulo 4. Cuando el rey Nabucodonosor entendió que la profecía de Daniel se puede decir, cambiar, se podía mejorar. Porque aunque pasaron más de 20 años desde que Daniel le profetizó sobre la estatua y sobre la imagen que vio, los imperios que iban a dominar, los acontecimientos le iban diciendo a Nabucodonosor que los dioses estaban con él y que su imperio iba a ser eterno y que no iba a tener fin. Por eso él decidió construir una estatua completamente de oro y que sean todos los hombres, todos los importantes, todas las naciones, todas las personas, todas las lenguas se inclinen ante él, reconociendo entonces el imperio de Babilonia como superior a todos los imperios que vendrían. En ese momento, mientras estaba haciendo esa ceremonia de adoración, estaban los tres amigos de Daniel. Y justamente ellos no se inclinaron. Podemos decir que durante el tiempo que ellos vivieron con Daniel entendieron que era tener la fe y que era creer realmente en el Elohim verdadero. No es simplemente en las buenas situaciones decir que estás con Él, está a su favor, Él es tu Dios, Él es quien te protege, sino en esa situación difícil, en esa situación dura, reconocerle. En ese momento en que todos le están negando, que todos le están menospreciando, vos seguís firme. Y eso es lo que vimos en estos tres jóvenes, en ese momento. Finalmente ellos decidieron morir, si era necesario, pero no van a inclinarse ante lo que Nabucodonosor creía que era el Dios Todopoderoso, el poder absoluto. Y al final, ¿qué vimos? El resultado fue que no les pasó nada. Quiero leer esa parte cuando Nabucodonosor les reconoce. Capítulo 3, versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Elohim de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Elohim que no sea su Elohim, su Dios. Entonces, aquí Nabucodonosor está reconociendo una vez más la fe de estos hombres, la fe de estos jóvenes. Y le está dando la bendición. Ellos prefirieron morir, entregar sus cuerpos a ser quemados, que servir a dioses falsos, dioses extraños. Y nosotros podemos ver esta misma palabra en los últimos tiempos, especialmente en el milenio, cuando aparece una multitud reinando con el Mesías, ¿no? Y dice que eran los que no adoraron a la bestia, a su imagen, y no se dejaron marcar, y prefirieron morir. Eran las almas de los decapitados. Entonces la misma cosa estamos viendo acá, pero reconocido por el mismo rey Nabucodonosor. Ahora, en ese tiempo, según el contexto histórico que habíamos visto, Nabucodonosor había derrotado a los egipcios, había derrotado a Judá, había destruido el templo de Jerusalén, había sacado todos los tesoros, las cosas sagradas del templo, y entonces él consideraba que había derrotado a todos los dioses inclusive, porque la guerra siempre era no solamente con pueblos, sino con dioses, con fuerzas espirituales.
Él decía, yo derroté a todas las fuerzas espirituales, o todas las fuerzas espirituales de estos pueblos han venido y me han dado su apoyo. Me han puesto como único soberano líder. Fue el mismo corazón que tuvo, habíamos hablado, Nimrod en tiempos cuando edificó la Torre de Babel. Él creía que el poder de todas las fuerzas de ese tiempo estaban en él. ¿Y se acuerdan que dijimos por qué era que creían que Nimrod era el Todopoderoso? Porque él no le tenía miedo a los relámpagos, él no le tenía miedo a las tormentas, él no le tenía miedo a las fieras, él salía a cazar. Entonces todos decían, este es un poderoso. Entonces él por eso quiso hacer una torre gigantesca, ¿no? Edificó una torre gigantesca. Pero ahora, ¿qué ocurre? Han pasado mucho tiempo después de aquel acontecimiento con el horno de fuego, y Nabucodonosor ya no tiene enemigos, ya no tiene a quién más gobernar, o se puede decir conquistar. Estamos en el tiempo de paz. El reino de Nabucodonosor fue un reino de mucha guerra, mucha batalla, mucha muerte, pero también un reino que tuvo la oportunidad de tener mucha paz, y por eso él pudo prosperar y edificar y hacer cosas increíbles, maravillas arquitectónicas increíbles él desarrolló. Entonces, hacer todas esas cosas, crear todas esas cosas, ver que la ciudad que vos gobernaste ya no es más ni el reflejo de lo que era cuando comenzaste, cuando era una pequeña villa, y ahora es toda una ciudad, la ciudad más grande del mundo en esa época. Sí o sí te va a dar un pequeño corazón de decir, se vale cose, ¿sí o no? ¿O no hay ese corazón en las personas? Cuando vos llegás a un lugar, toma una administración y ve que todo un desastre, pero al cabo de 2 o 3 años que vos estás administrando, cambia todo, mejora la economía, mejora el servicio, mejora todo. ¿Qué vas a pensar? ¿Qué te va a venir en la mente? Soy un buen administrador, sé hacer las cosas, tengo inteligencia, ¿sí o no? Te va a venir ese corazón. Bueno, en este capítulo 4, más que empezar la palabra con los acontecimientos, empieza con el testimonio del rey Nabucodonosor. Y esto es un documento, esto quedó como documento en Babilonia. Quiere decir que él no tenía vergüenza de que todo el mundo, todas las generaciones venideras sepan lo que le pasó y a quién él se humilló. Y ustedes saben que mucha gente, o sea, de aquella época, según los comentarios, siempre según los comentarios, cuestionaron el cambio de Nabucodonosor de su creencia, ¿no? Que era una actitud de debilidad, le cuestionaron. Pero él quería que sepan bien y lo mandó documentalizar, se puede decir. Dejó precedente o documentó. Bueno, entonces cuando los estudiosos, los eruditos babilonios de los posteriores tiempos empiezan a revisar las historias, que encontrarían que hubo un rey que le pasó estas cosas. ¿Y quién quedaría ahí en el registro? Nada más y nada menos que el Elohim de Israel. ¿Qué les parece? Eso es muy importante, ¿no? Cómo podemos ver que Dios estaba trabajando. Cuando hablamos de Dios, cuando acá yo menciono Dios, ustedes ya saben que me refiero al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Elohim que les guió a ellos. No me estoy refiriendo a Baal, ni a Astarot, ni a ninguno de ellos. Nosotros ya no entendemos en ese punto, ¿no? Por si las dudas. Por si las dudas, ¿no? No entendemos, ¿no? Estamos hablando de esos dioses. Aunque, como dicen algunos, podría ser, ¿no? Podría parecer. Bueno, vamos a empezar leyendo. Daniel capítulo 4, versículo 1. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Y fíjense cómo se expresa. Shalom, o sea, multiplicada. Estamos acá ante la presencia de un rey aparentemente sanguinario, perverso, cruel, que mandaba, mátenlo. Ese hombre me miró feo, ejecútenlo, córtenle la cabeza.
Ese tipo de rey era. Era uno de los reyes más sanguinarios que hubo en el tiempo de su reinado. En Babilonia había una ley, un código que se llamaba el código de Hammurabi. ¿Así es? Bueno, ese código establecía normas y reglamentos hasta para los gobernantes. Y quebrantar esos mandatos era ser un rey injusto, era quedar mal ante el pueblo, inclusive ante el ejército. Entonces, cuando un rey hacía las cosas como le daba la gana, ya el pueblo le iba mirando feo. Y no está bien rebelarse o hacer quedar mal al pueblo, porque tu fuerza está en el pueblo, por más que vos sos rey. Entonces, por eso cuando este hombre Hammurabi creó esas leyes, era para que se le respete también a los gobernantes, para que los gobernantes también hagan las cosas con justicia, imagínense. Entonces ahí establecía en qué caso se le va a ejecutar a alguien, en qué caso no, qué se le va a hacer, cómo sí, cómo no, códigos de guerra, códigos de salud, códigos de matrimonio, todavía hay. Ustedes pueden investigar esas leyes. Muchas de esas leyes estaban, dentro de esas leyes también había algunos mandatos que después nuestro Elohim iba a poner en la Torá, ¿no? Porque eran leyes justas, leyes que daban buena condición al hombre. Pero en el caso de Nabucodonosor, ¿qué tipo de rey era él? Me vale con tu código de Hammurabi. Pero señor, el código no, me importa, mátenlo. Si él quería que muera, muera. Si a alguien no le caía bien, lo mandaba a matar. Algunas veces por diversión le mandaba a matar a alguien. Ese tipo de rey era sanguinario y perverso, cruel, sin misericordia de nadie. A pesar de que ha recibido mucho los favores del Dios de Israel. Increíble, ¿no? Que un rey así estaba siendo favorecido por el Dios de Israel. Pero recuerden que el Dios de Israel le favorecía a este rey, no porque él era un rey justo ni nada, sino porque su pueblo estaba pecando. Dios le estaba usando a este rey para juzgar la rebeldía de su pueblo. ¿Cómo le está usando también a Satán para interrumpir a la persona que no hace su voluntad? Le permite, le da permiso. Bueno, entonces aquí ya un testimonio. Este es después de haber sido convertido, después de haber cambiado. Quiero contarles cómo el verdadero Elohim de Israel cambió mi vida. Entonces se refiere a ellos, Shalom, o sea, multiplicada. Tengan paz. El propio rey Nabucodonosor usaba la palabra paz o Shalom. ¿Por qué nosotros no usaríamos después de estar convertidos? Shalom, Shalom. Después, conviene que yo declare las señales y milagros que el Elohim Altísimo ha hecho conmigo. Recuerden, estamos escuchando el testimonio de un rey pagano, un rey déspota. Fíjense cómo Dios pudo cambiar este corazón. Así que tenemos todavía chance nosotros de cambiar. Amén. Sí, miren cómo se expresa. Después, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, ahora él reconoce que el único Dios verdadero que gobierna todos los cosmos, todas las cosas, es el Dios de Israel. Eso es lo primero que quiere dejar en claro cuando está testificando esto. A todos los que van a oír y leer este documento. Este es un documento legal del imperio del reino de Babilonia. Dice después, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Eran tiempos de paz. Eran tiempos en que ya no había guerra, ya no había a quien conquistar. Entonces, imagínense, los reyes cuando tenían conflicto con otros países no dormían bien. Porque sabe que mañana viene una guerra y hoy puedo ser rey, mañana puedo ser un esclavo. Así era su concepto, ¿no? Hoy estoy como rey, mañana quién sabe qué pasa. Entonces, cuando estaban en tiempos de guerra, todo era posible. No es que se confiaban demasiado. Los imperios caían y caían. El imperio egipcio fue mucho tiempo poderoso, invencible. El imperio asirio también. Y el imperio persa. Otros imperios que cayeron.
Cayeron, sus reyes cayeron, sus ciudades fueron tomadas, sus reyes fueron ejecutados. El imperio de Judá también. Entonces, en tiempos de guerra no hay tranquilidad, pero en tiempos de paz, cuando ya no hay enemigos, cuando todos han sido sometidos, ¿qué te puede preocupar? ¿Qué cosa puede ser tu preocupación? Y ahí está el problema de muchas personas. Parece que ya no hay problema, no hay situación, no hay cosas difíciles, solucionamos todo, no tenemos problemas de deuda, no tenemos problemas económicos, nuestros hijos están todos bien, los que ya se tenían que casar se casaron, los que están solteros siguen solteros, todo está chévere, no falta nada, tengo mi salario, todo está bien. ¿Qué es lo que me puede preocupar? Entonces, en ese momento en donde el corazón empieza a desviarse. Igual que le pasó al rey David, ¿no? El rey David, ¿en qué momento empezó a desviarse? Bueno, aunque estaba en guerra, pero él prefirió hacer tiempo de paz. En tiempo de guerra él decretó paz para mí. Y ahí se desvió su corazón. Ahí se fue. Ese momento cuando decía, ya me tienen harto de esta gente, ya no quiero escucharle. Cuando voy a decir, quiero tranquilidad, quiero paz, ahí empieza a surgir las voces raras, los pensamientos raros. Entonces, Dios ya sabía eso en el caso de Nabucodonosor y empieza a revelarse a él. Vi un sueño que me espantó y tendido en la cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. ¿Qué diferencia ven ustedes aquí y en la vez pasada, cuando tuvo el primer sueño de la estatua? ¿Qué diferencia ven? A esto ya les reveló el sueño. A ellos ya no les digo, no, díganme el sueño. Quiere decir que en ese momento ya volvió así, ¿no? Volvió a la normalidad. Aquel momento no era él. No era él, podemos entender, no era Nabucodonosor, estaba actuando de una forma rara. Nunca se le ha ocurrido a un rey, ni siquiera en el código de Hammurabi está escrito eso, que alguien tenga que interpretarlo, si no te va a matar. Eso ya era una ley luego arbitraria, ¿sí o no? Si no me decís que soñé, los mato a todos. Esta una injusticia tremenda. Si no estuviera Daniel ahí, Nabucodonosor iba a haber cometido una de las peores injusticias que había. Porque no estaba eso establecido. Pero aquella vez era precisamente para que Dios manifieste su poder ante ese rey. Pero ahora ya estamos todos normales, ya estamos todos ya en otro asunto. Ahora sí, vengan acá, les voy a contar. Y no estaba Daniel aquí, por cierto. Le llamó a todos los astrólogos, así que esta vez estos magos y esta gente ya no tienen excusa de su inutilidad. Porque aquella vez dijeron, pero no nos contaste el sueño. Si nos hubiera contado, te revelamos. Pero esta vez les contó y igual no pudieron interpretar. O sea, son inútiles nomás luego. Hubieran merecido nomás luego morir. Pero gracias a que Daniel intervino, se salvaron. Dice el versículo 8. 8, ¿no? Hasta que entró... No pudieron mostrar la interpretación, decía, ¿no? El 7. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar. Esto es una carta, o sea, un testimonio del rey Nabucodonosor. Fíjense cómo se refiere él a ese hombre que entró finalmente. Hasta que entró delante de mí, ¿quién? Daniel. Él le había puesto el nombre Belsasar, nombre babilónico, el nombre que representa el nombre de su Dios, dice, el que le revela sus misterios. Pero después de tanto haber experimentado el poder del Dios de Israel a través de Daniel, él le llama por su nombre. Ahí le está llamando por su nombre. Esto es muy interesante porque hay muchas veces que nosotros no podemos pronunciar o no tenemos esa facilidad de querer pronunciar los nombres legítimos que aparecen en la Escritura, como de Yeshua. Parece que decir Yeshua es como estar diciendo otra cosa, pero parece que si decimos Jesucristo, eso sí estoy diciendo lo correcto, ¿no? Y eso es normal cuando no tenemos no hemos experimentado el poder del Salvador o el poder del Elohim verdadero. Cuando no hemos experimentado eso, es como que cuesta decir. Pero pasando el tiempo, cuando hemos experimentado, hemos visto, hemos entendido sus misterios,
todas las cosas, ya ni siquiera queremos llamarle por su nombre de pila, como se dice, ¿no? Por su nombre, ¿cómo se puede decir? Por su apodo. Ya queremos decirle Daniel. El nombre, el juicio de Elohim, el juicio de Todopoderoso. Daniel. Vino junto a mí Daniel, el hebreo. Daniel, el judío. El que habla a través de los dioses, por medio de los dioses. O sea, que los dioses hablan a través de él. Vino a mí. Y cuyo nombre es Belsasar. Es como decir, encontramos a Yeshua, a quien le llaman Jesús. Así se puede decir, ¿no? No al revés. Encontramos a Jesús, a quien le llaman Yeshua. Así no es, ¿no? Al revés es. Encontramos a Yeshua, a quien, cuya pronunciación de babilónica es Jesús, no, en este caso Belsasar. En Babilonia le conocían a Daniel por Belsasar. Pero una pregunta, aunque le conocían por Belsasar, ¿ellos le conocían por ser adorador de dioses babilónicos? Nunca. ¿Sabían? Él es Belsasar, el que adora al Elohim de Israel. Así le conoció, ¿no? Imagínense, él es Belsasar, el hombre que no se inclina ante los dioses babilónicos. Eso es muy interesante comprender. ¿Entienden? Bueno, a este es Daniel, a este se le llama. Después continuamos. Belsasar, cuyo nombre, como el nombre de mi Dios, de mi Elohim, dice. Él también le llamaba a su Dios Elohim, aunque acá en la Biblia aparece con minúscula, ¿no? Pero igual es Dios. Dios con mayúscula y Dios con minúscula. ¿Cómo suena? Igual suena Dios, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy diciendo, el Dios de Israel, el Dios de Nabucodonosor. ¿Ustedes notaron la diferencia en la pronunciación? No, ¿verdad? ¿En qué notan la diferencia? En que ustedes saben quién es y qué hace y cómo se manifiesta el Dios de Israel. Y saben también las cosas que hace ese Dios de Nabucodonosor. Ahí entienden ustedes. Si no hubiera manifestación, testimonio, experiencia de esas fuerzas, entonces no distinguiríamos. Por el nombre nada más no podríamos distinguir. Según estos relatos, ¿no? Según estos relatos. Estamos hablando de relatos que están escritos en arameo, ¿no? Y que son documentos que se sacó, se cree, de bibliotecas babilónicas y que después se trazó así como para hacer un libro. Bueno. 9. Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos. Así como le habla, ¿no? Espíritu de los dioses santos. En ese momento podía aparecer Daniel y decir, un momento mi rey, no me pronuncie dioses vanos a mi presencia, no empiece a inventarme poderes que no tengo. Yo soy un simple hombre, nada más. Pero claro, Daniel ya entendía lo que Nabucodonosor le está diciendo. Vos sos el que podés interpretar o hablar las cosas que tu Elohim te pone. Aunque en la boca de Nabucodonosor no puede salir así. Siempre salen los dioses o estas cosas, ¿no? Pero Daniel sí le entiende o no. Daniel sí sabe lo que le está diciendo. Daniel entiende el corazón de este rey. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender a distinguir. ¿Entienden? Cuando queremos atacarle a una persona. Por cómo habla o cómo se expresa. Bueno, después, Dios es santo, dice, y que ningún misterio se esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Bueno, versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Dice también, crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía
de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y aquí un vigilante Kadosh, descendía del cielo. Un guardián, se puede decir, un vigilante, un guardián. O sea, lo que él estaba viendo, un ser celestial descendiendo del cielo. Kadosh, que significa apartado, consagrado. Él ya podía distinguir. Recuerden que hay un comentario de que Nabucodonosor ya vio a este tipo de ángel un día exterminar al ejército asirio cuando quisieron conquistar Judá. Y nuevamente vio a este ser cuando protegió a los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego. Nuevamente vio ahí. Entonces ahora se le está apareciendo, pero en sus sueños, ¿no? En una visión, en un sueño. Le está llamando, por eso le llama un ser, un vigilante, un ser Kadosh, un ser santo. Ya él ha tenido experiencia en esto. ¿Qué les parece? Después, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol. Así hablan los seres celestiales, ¿no? Derribad el árbol. Pues, y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. ¿De quién está hablando en esta visión? ¿A quién tiene que ocurrirle esto según la visión? En la visión. ¿Eh? En la visión, ¿a quién le tiene que ocurrir esto? Al árbol, no a Nabucodonosor. Y eso es lo que le sorprende a él. ¿Qué pasa? ¿Quién es este árbol? Y cuando le digan quién es este árbol, ahí sí que va a querer morirse. Entonces está viendo que así le dice a este árbol: córtenlo, y ese árbol protege a todos. ¿Qué ocurre? Le habla a un vigilante. Después sigue el vigilante hablando, ¿no? 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Al más bajo de los hombres. Entonces, esto ocurre, dice este vigilante, para que gobernante cuera, para que entienda ustedes que el Altísimo es quien gobierna. Y Él lo que pone a cada uno en su lugar. Y muchas veces le pone en un lugar grande a un insignificante, a uno que es más bajo. Precisamente los gobernantes, ¿cómo se sienten cuando gobiernan un país? Se sienten los mejores. Yo soy el mejor gobernante. Siempre cada gobernante siente que es el mejor. Por eso es que cuando aparecía un imperio, es porque un gobernante creía que era el mejor y que creía que él tenía que dominar la tierra. Creía que tenía que hacer mejor las cosas que sus antecesores. Creía que tenía que dominar el mundo. Siempre los gobernantes tienen ese concepto. O sea, en rasgos más menores, siempre la persona que empieza a tener un poquito de autoridad piensa que está ahí por su capacidad y que eso le da derecho de mirar menos a otro, de sentir que otro es menos. Puede haber sido el más inteligente, el mejor preparado, mejor capacitado, todas las cosas, ¿no? Y eso muchas veces la gente ya utiliza como: yo ya puedo menospreciar, y estoy ya en la altura de menospreciar a otro. Eso ocurre mucho en las rutas, ¿no? El que maneja siempre a 100, 120, ¿cómo le mira al que maneja a 70, 80? ¡Qué inútil este, ¿no? ¡Qué inútil, tortuga! Así le mira, le considera el que tiene un super vehículo, ¿cómo le mira al que tiene un autito? Y ahí, casi, y chilere, y ahí. ¿Cómo le mira? ¡Ah, chilere! No. Bueno, no papaya, calle. Ya le siente menos. Sí le siente menos.
Sí, nosotros cuando andábamos en colectivo, qué feliz, ¿no? Pero ahora, estos colectivos, que saquen todos estos colectivos de la calle que molestan, no puede andar bien, ya querés irte tranquilo. Es decir, sí o sí, cuando empezás a tener una superioridad en algún pequeño punto, ya crees que el otro es menor. Entonces, pero acá, este vigilante, que son representantes de Dios, está diciendo, no, yo le pongo al inútil para que gobierne las cosas. Al último es que le pongo que haga alguna cosa especial. Y Pablo decía eso también. Pablo decía que los que somos escogidos por él, por Dios, somos los que éramos personas viles, no éramos nobles. No nos creamos que éramos personas capaces, éramos personas viles, pero algo nos hace pensar que somos capaces. El mismo José y Daniel, cuando estuvieron delante de los reyes, confesaron, no crea, rey, que nosotros somos mejores que otros hombres, sino que precisamente por ser inútiles, Dios nos ha puesto aquí. Hoy también cuando estábamos compartiendo acerca de ¿cómo se llamaba? De las personas que son escogidas para servir a Dios y las personas que menosprecian a Dios, de las personas que, el rico y Lázaro, ¿no? Estábamos hablando de eso, el rico y Lázaro, que en la historia se dice que el rico eran personas, representaba a personas que vivían muy bien, pero religiosamente también estaban aparentemente siempre en primera línea, siempre daban su ofrenda, siempre estaban en la sinagoga, siempre estaban aportando todo, pero espiritualmente estaban desastres. O sea, lo espiritual quiere decir, se sentían superiores a los demás. Siempre sentían que las demás personas eran menos. Eso era el rico. Ahora, ¿quién era Lázaro? Lázaro representaba también al pueblo judío, pero a ese judío que también era duro de corazón, que también era rebelde, pero que se le dio con todo. Que no tuvo la oportunidad de experimentar esas riquezas, que tuvo que sufrir, tuvo que ser llevado al exilio, tuvo que experimentar muerte de su gente, de su familia, dolores. Entonces esos sufrimientos y esos quebrantos que pasó, le hicieron entender el poder de Dios. Ahí se revela el tema ese del rico y Lázaro. Entonces estamos viendo que mientras más quebranto Dios le da a una persona, le está dando más posibilidad de que pueda ser un escogido. Mientras más vida fácil, mientras más vida plena, vida llena, vida completa le da, estamos viendo la posibilidad de que se enorgullezca su corazón. Pero eso no se nota. En el ámbito religioso no se nota porque siempre sabe cubrirse muy bien. Eso ocurría. Bueno, esto está diciendo aquí. Ahora veamos algunos textos de la Biblia que nos ayudan a entender qué está pasando acá. Nos quedamos en el versículo 17, ¿no? 17. Acá en Hebreos capítulo 1, versículo 14, sí, 1:14. ¿Qué decía el escritor de Hebreos sobre estos vigilantes? Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, cuando aparecen estos seres espirituales, estos vigilantes, son administradores, son seres celestiales, seres divinos que están haciendo el trabajo para esa persona que van a heredar la salvación. O sea, muchas veces le está dando con todo, le está quebrantando, ¿no? Le está dando dificultades porque está queriendo que salga la voluntad de Dios en su vida, como ocurrió con José. José aparentemente estaba sufriendo, estaba siendo castigado por Dios, abandonado por Dios, pero no, estaban trabajando por él para que llegue a ser un gran hombre y de salvación para su pueblo. ¿Estamos entendiendo ese punto? Ahora vamos a otro texto, Salmo 103. Salmo 103, versículo 20. Dice, Salmo 103, versículo 20. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Después, bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos,
que hacéis su voluntad. Entonces estamos viendo el trabajo de estos seres es trabajar para el Todopoderoso y hacer sus decretos, sus ordenanzas, sus leyes. Pero continuemos. Eso estábamos viendo para entender acerca de lo que hacen estos vigilantes, el trabajo que estaban haciendo. Ahora, ¿qué es lo que Nabucodonosor vio en su sueño? ¿Qué es lo que vio? ¿Quién se acuerda? ¿Qué vio? Un árbol. Un árbol. Y nosotros lo que queremos ver, según la Escritura, a qué representa un árbol. Y el capítulo 1 de Salmos, Salmos 1, dice, dichoso, feliz, bienaventurado, ¿no? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Y esto es muy importante, este primer versículo, porque acá en Daniel vamos a ver que él le va a dar un consejo a este rey. Sino que en la Torá, en la instrucción del Señor está su delicia, dice. Y en su Torá, en su instrucción, en su mandato, medita de día y de noche. Entonces, ¿quién es el hombre feliz? ¿Quién es el hombre rico, dichoso, bienaventurado? El que no escucha consejos de pecadores, consejos de malos, y ni anda en camino de pecadores. Y sabemos que pecadores son los que transgreden la palabra de Dios. Sino que el que anda en la palabra, en la escritura, en la Torá, y eso es su delicia, y medita de día y de noche. El meditar te hace entender de por qué algunas cosas están escritas ahí y cuáles son sus funciones. Para eso uno medita. Ah, por eso dice así en tal parte. Por eso está escrito. Pero cuando uno medita nada, no, ahí sí dice así hay que hacer. No, no hay que hacer, madre. Ya ponga. La Biblia es ella, ya ponga. Sin meditar, sin analizar, sin que el Espíritu de Dios te llegue a convencer. Por eso, de día y de noche, investigando bien. Sin escuchar consejos de rebeldes. Consejos, no es necesario, eso ya fue abolido, ahora ya cambió, ahora el sistema es de otra forma. Sin escuchar esos tipos de consejos, dice la Biblia. Dice acá, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Prosperará. Sí, dice, ¿no? Todo lo que hace. Entonces, ¿a quién le está comparando con un árbol? A una persona, pero un árbol que está siempre verde, está siempre lleno de fruto y está prosperando. Este rey, Nabucodonosor, hasta ese sueño, ¿qué tipo de árbol era? Un árbol próspero. Porque hasta ese momento él seguía, aunque a duras penas, lo que Dios le decía. Porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Por más que era un rebelde, un sanguinario, pero por causa de los pecadores de Judá, él estaba haciendo la voluntad de Dios. Jeremías le llamó siervo del Elohim. Entonces, por hacer la voluntad de Dios, él estaba prosperando. Pero ahora no hay más guerra, no hay más juicio, no hay más sentencia. Ahora, ¿cómo él está actuando con el pueblo? Ahora en paz, cuando hay tranquilidad, ¿saben qué él hace? A ver, hoy quiero que decapiten a alguien. Vayan y busquen a algún culpable y decapítenlo. Cualquier delito que cometa será razón de decapitar. Porque él quiere ver a alguien ser decapitado. Entonces cualquiera que robó una gallina, decapítenlo. Así está. Porque no hay guerra. Entonces un rey que está acostumbrado a masacrar pueblos, a destruir ciudades, y no hay guerra, entonces con algo se tiene que divertir. ¿Entienden, no? Llega ese momento. Llega cuando ya no hay conflictos espirituales, ya empezamos a corromper nuestro corazón, nuestra vida. Bueno, ese es un árbol próspero. Pero ¿qué más dice aquí? Jeremías 17. Fíjense lo que dice Jeremías 17, 5. Así ha dicho Yud-He-Bat-He. Maldito el varón. Fíjense cómo empieza. Maldito. Maldito es, ¿cómo se puede decir? Ya, Dios te dejó ya. Así no. Suena más suave la traducción. ¿Qué significa maldito? Y Dios ya no te va a ayudar. Pero cuando digo maldito, suena feo, ¿no? Dios no te va a ayudar. Ah, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, tenemos que entender que si Dios no te va a ayudar, ¿qué viene sobre vos? Atajate. Si Dios ya te deja, por eso, Dios abandonó a su pueblo. ¿Y qué vino? Vino la ira de los pueblos. Vino Nabucodonosor y arrasó, masacró.
destruyó todo. Entonces, ¿es poca cosa decir Dios te va a dejar, Dios te va a abandonar? Claro que no, es terrible. Eso es maldición. Entonces, ¿qué dice acá? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Entonces, una persona quedará abandonado, fuera de la voluntad de Dios, fuera de la protección de Dios, si su esperanza pone en el faraón, lo que hicieron Judá en tiempo de Daniel, en tiempo de Nabucodonosor. Ellos confiaron que el rey de Egipto les iba a ayudar y no confiaron en las palabras que Jeremías les hablaba. Jeremías les hablaba de parte de Dios. No es un profeta loco, está hablando mentiras. ¿Cómo? Dios no va a destruir jamás a su pueblo es santo, su pueblo es Kadosh. Vamos a confiar en Faraón, él tiene poder, nos va a ayudar. Ahí está, ya quedaron fuera. Eso ocurrió en ese tiempo. Será, fíjense lo que dice el versículo 6, como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Se va a hacer como esas hojas que vuelan en el campo. ¿Conoce esas hojas que vuelan todo? Esas hojas secas, rama seca. Ustedes vean una película del viejo este y van volando hacia algunas ramas secas. Bueno, como eso van a hacer, va a estar abandonado, va a estar perdido. Así quedó Judá, Jerusalén, después de que vino Nabucodonosor y lo arrasó. Porque ellos confiaron en hombre. Ahora, contrario, versículo 7. Bendito. ¿Qué? Si maldito es Dios te dejó, Dios le llama, ¿qué sería? Bendito. Vaya y la bendito. Dios está contigo. Dios te va a dar sus favores. Dios te va a apoyar. Todo lo diferente es bendito. ¿Entiendo, no? Y dice acá, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será, ¿qué dice ahí? Como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Usted ahora confía en la palabra, confía en el mensaje de Dios, confía en la enseñanza, confía en sus planes, su proyecto. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Cuando venga esos tiempos difíciles, siempre ustedes se van a ver verdes, con frutos, mientras otros están sufriendo por haber dejado la palabra, ustedes seguirán firmes. ¿Se dan cuenta lo que el árbol representa? Eso es para entender ese punto. Otro texto, Ezequiel. Fíjense en Ezequiel 31, 18. Acá en Ezequiel 31, 18 el rey de Egipto, que precisamente hubo una profecía contra él por parte de Jeremías, por parte de Ezequiel en este caso, de que iba a venir destrucción, iba a ser su pueblo arrasado, y ustedes pueden leer todo el capítulo 31 y van a ver todo lo que le iba a pasar. Pero nosotros, para confirmar, vamos a ver 31 y 18. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén. En lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice el Señor. Entonces, Dios compara al hombre de fe, al hombre o a un pueblo, a una región, a un reino, con un árbol muchas veces. Entonces el árbol está representando la vida de una persona, muchas veces también la vida de un país. Entonces Dios dice, esto va a ser totalmente destruido. Ahora vamos a la interpretación, volvamos a Daniel. Hasta aquí vimos lo que representa esto que estaba viendo. Pudimos entender entonces de los vigilantes, de los árboles. El versículo 17 dice, Daniel 4:17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien él quiere lo da y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Ahora, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu, nuevamente, de los dioses santos. Así le dice, ¿no? En ti están el espíritu de los dioses santos. Pero en ningún momento Daniel se ofendía por eso. Recuerden, él sabía lo que Nabucodonosor le estaba queriendo decir.
Le está queriendo decir, vos hablás de parte del Dios verdadero, pero de su boca salen los dioses santos, así. Pero él no se ofende por eso. Es cuestión de tener paciencia con esa persona que tal vez no sabe expresarse como nosotros ya entendemos, ¿no? Como nosotros ya conocemos. Eso es una cosa muy importante de aprender. No directamente decirle, ¿por qué decir esos nombres blasfemos? Esos nombres... No, tenerle paciencia a esa persona. Eso es muy importante aprender en este camino. De lo contrario vamos a ser personas muy arrogantes y muy duras y muy confiadas también. Inclusive hay personas que al escuchar esto, al escuchar que no está bien hacer así, ya sale una arrogancia tremenda. ¿Por qué? No, ya. Es imposible decirle que no. Así debe ser y así tiene que ser. Y no importa si cortamos cabezas, no importa. Pero vemos que Daniel no era ese tipo de persona. Y era una persona inteligente, ¿no? Y una persona que recibió revelación de tiempos futuros muy importantes. La revelación del Mesías, él recibió. Así que podemos aprender de este hombre de fe. Amén. Dice después, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora y su pensamiento lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. 1 hora se quedó callado Daniel. ¿Qué hago? Él entendió lo que era. El juicio de Dios ahora viene en contra de este rey. Hasta este tiempo todo era alabanzas, poder, todo grandeza, triunfos, derrotarás, vencerás, triunfarás. Pero ahora sí, llegó la hora de cobrármela. Cuando ya no tenía guerra, cuando ya no tenía a quien atacar, Nabucodonosor usaba la vida sanguinaria. Entonces Dios te va a cobrar. Pero Daniel le dice que ojalá esto sea para tus enemigos, pero ahí te va. Después de 1 hora, el rey le dijo, decime si quieres, Daniel, estoy preparado para escuchar lo que sea. Ya tú, voy a escuchar. ¿Qué le dice? Entonces Daniel, cuyo nombre, eso ya leímos, ¿no? 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas andaban las aves del cielo. Sí. Y después, ¿qué? Tú mismo eres, oh rey. Andejina, eres tú. Es muy lindo que te digan que vos sos un enorme árbol, un árbol que está cubierto de una belleza exuberante, que tiene flores, fruta, y que todos los animales utilizan sus sombras, se alimentan de sus frutos. Es lindo ver eso. Es lindo que te reconozcan así. Pero todo esa grandeza de ese árbol, ¿gracias a quién fue? Gracias al Dios Todopoderoso, al Elohim de Israel. Si el pueblo de ese tiempo tuvo que ser enjuiciado, tanto los asirios, los egipcios, ¿quién era otro? Lo de Judá, era por su pecado. No porque Nabucodonosor era una persona grande, era por su pecado. Y si Babilonia llegó a ser un pueblo grande, un pueblo poderoso, era precisamente porque Dios había enjuiciado a las naciones. Y también para proteger a su pueblo. Recuerden que en Babilonia estaba su pueblo, estaban viviendo ahí. Dios también engrandeció a Egipto cuando cubrió al pueblo de Dios. Si Dios engrandeció a los países, los grandes países en este tiempo, es porque su pueblo está allí. Su pueblo está en medio de ellos. Y el día en que esos pueblos empiecen a hacer injusticia con su pueblo, empiecen a maltratarlo, a considerarlo menos, Él los va a juzgar. Y Él los va a derribar. Y eso va a hacer Yeshua cuando venga. Va a juzgar a las naciones. Va a cortar ese poderoso árbol. Va a derrumbar.
pero vemos nosotros que quedó un pedacito. Quiere decir que hay oportunidad de cambiar, inclusive para las naciones. Hay esa oportunidad. ¿Hay o no hay? Hay oportunidad de cambiar. Ahora, fíjense en este cuadro, Babilonia. Acá yo veo bien. Vamos a leer un poco lo que era Babilonia. Babilonia era la ciudad de mayor esplendor en el mundo antiguo. Era pomposa y lujosa. Además, era la ciudad más grande de su época, aunque era pequeña en comparación a las ciudades modernas de hoy. En Babilonia se encontraban los famosos jardines colgantes, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ahí ustedes ven ese retrato. Ustedes pueden entrar en internet y ver que son los jardines colgantes. Era algo muy famoso. En esa época era lo más maravilloso que se había construido. Eso nada más y nada menos que estaba en Babilonia. Entonces todos los reyes, todos los ilustres de otros países venían y se maravillaban de lo que había en Babilonia. También se surtían de sus conocimientos, también se surtían de sus producciones. Ellos producían muchas cosas. Era increíble lo que era Babilonia en aquel tiempo, en tiempo de Nabucodonosor. No era eso un invento acá de la Biblia. Ustedes pueden averiguarlo investigando. Después, la ciudad contaba con enormes muros de defensa y realmente era una ciudad sumamente religiosa. Pues Nabucodonosor había construido 53 templos, 955 santuarios menores y 384 altares callejeros. Eso es lo que había construido. Entonces, por donde te iba lleno de imágenes, estatuas, realmente era una ciudad bien idólatra. Bien idólatra. Babilonia. Babilonia había subyugado, había dominado, ¿no?, a Siria, a Fenicia, Judea, Egipto y Arabia. Los moradores de esa gran ciudad vivían en riqueza y abundancia. El rey proveía a sus súbditos de protección, sostén y prosperidad, tal como la descripción del árbol del sueño lo presentaba tan acertadamente. Dice. Nabucodonosor sentía vanidad, confianza en sí mismo, seguridad y mucho orgullo. Era como para sentirse bien, porque el mundo entero, cuando llegaban los reyes de otros países, oh, Nabucodonosor, no existe en el mundo tremenda edificación. Es como para que te sientas orgulloso, ¿no? ¿Sí o no? ¿O no? Bueno, todo depende. No, porque digo tan poca cosa, tan gente orgullosa. Yo le digo, vale. Vamos a ver qué dice. Bueno, continuamos. Imagínense Daniel, ahora sí te tocó el 8, Nabucodonosor. Ahora sí le diste ya le enfureciste al Creador. Versículo 23, ¿no? Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol, destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre 7 tiempos. En cuanto a eso que hablaba el ángel, le dice, esta es la interpretación, oh rey. Ya le dijo que el árbol era él. Ahora, de eso de que corten y tiren con las bestias, escuchad lo que va a venir ahora. Esta es la interpretación, oh rey, 24. Y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor, el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Vas a empezar a vivir como una bestia, como un animal, vas a perder tu juicio, vas a andar, así le está diciendo, o sea que hay un tiempo. Le dio 7 tiempos, pero quiere decir que en ese momento va a acabar cuando reconozca quién es el que gobierna realmente este mundo.
hasta este momento todavía en el corazón de Nabucodonosor, Shela mandá. Shekola mandá, yo soy el que mando. Mi vida es mi vida, déjenme vivir mi vida. Se dice mucha gente, no me molesten, no me digan lo que tengo que hacer. Yo sé muy bien cómo tengo que actuar. Bueno, hasta que cambie esa mentalidad, vas a seguir siendo una vaca, una bestia. Después, 27, ¿no? Por tanto, hasta ahí terminó. Oh rey, esto es importante. Ya aquí le dio la interpretación, pero ahora Daniel es su amigo. Daniel no le considera un tirano, un rebelde, a pesar de que ha hecho terribles cosas. Daniel le considera instrumento de Dios. Por tanto, rey, le dice, acepta, por tanto, oh rey, 27, ¿no? A 26. En cuanto a la orden de dejar así, en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Mientras los reyes de este mundo no reconozcan al Todopoderoso como único gobernador, entonces van a venir sobre ellos calamidades. Por eso es que ocurre todo lo que ocurre. Pero el día en que reconozcan, el día que se humillen, entonces se volverá a restablecer. Como dijo Yeshua, le voy a poner a cada uno bajo gobierno, bajo posiciones, bajo mandato. Van a volver otra a administrar las cosas. Ahora sí, 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. ¿Y qué? Esto quiero que atiendan bien. ¿Qué es el consejo que le da? Aquí podemos darnos cuenta de algo muy importante. Si alguien me quiere dar un consejo a mí para que mi vida cambie, para que no vengan dificultades sobre mi vida, para que no vengan problemas sobre mi vida, ¿qué me tiene que decir? ¿Qué me tiene que hablar? Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Tus pecados redime. ¿Cómo puedo yo redimir mis pecados? Y anda a confesar que Jesús murió por todos tus pecados y aceptarle como tu Señor y Salvador. En ese momento Nabucodonosor podía hacer eso. Entonces, ¿cómo él podía tener, si hoy nosotros podemos creer en Yeshua y confesar nuestros pecados y aceptar su obra redentora, hoy podemos hacer esa cosa, ese tipo de redención. Pero en el tiempo de Nabucodonosor, ¿qué haría él? ¿Qué haría para poder redimir sus pecados? Daniel le hablaría de Yeshua, le hablaría del Salvador. ¿Qué haría? Y es lo que yo tengo que entender. Y fíjense lo que le dice. Entonces, si Yeshua hoy me perdonó mis pecados, es por la misma razón, por la misma causa, que aquí Nabucodonosor también tiene que ser redimido. No puede ser que ahí era diferente y ahora es diferente, ¿o sí? No, pero para Nabucodonosor era una forma, para nosotros hoy en día con tal de creer que somos salvos ya es suficiente. Creer en Jesús, aceptar en tu corazón, ya está bien ya. Pero Nabucodonosor no, él sí tenía que ser de otra forma. Claro que no. La redención del tiempo de Nabucodonosor y la redención de esta época son la misma, son iguales. ¿Entienden? En ese momento el que le estaba dando el consejo era Daniel, el juicio de Dios. Dice, por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades. Haciendo, ¿sabe ahí la palabra haciendo o no? Eyapó. En Yepurú es yapó algo. ¿Qué dice ahí? Misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Lo que falta que vos hagas, rey, en Yepurú es cambiar la actitud, cambiar tu forma de ser. Daniel está ahí para hablarle la voluntad de Dios. Yeshua, ¿para qué vino en este mundo? De la misma manera, para hablarnos la voluntad de Dios. ¿Sí? En Mateo 5, 7 por ahí dice, ¿no? Lo vamos a leer después. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Quién dijo eso? Yeshua. Los misericordiosos. El que tiene compasión de una persona. ¿Cómo era este rey? Él no tenía compasión de nadie. Él no quería saber nada de nadie. Entonces, cambia tu actitud, oh rey. Deja de tener ese corazón duro. Como consejo te doy. Esto es como un amigo, un compañero y un súbdito. Te estoy dando este consejo. Claro, en ese momento Nabucodonosor, sí, no, está bien, no, y por nada, sí. Gracias, Daniel. Qué bueno. Qué calidad que son.
Ahora, fíjense lo que dice aquí. Dice que tal vez eso sea una prolongación de tu tranquilidad. Quiero ver unos textos que eso ya ocurrió en algún tiempo. Vamos a Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. 200 años atrás hubo una profecía contra una ciudad, Nínive, por medio del profeta Jonás. 200 años antes de Nabucodonosor. 3.1. Un ratito. Vamos a ver lo que pasó ahí. Vamos a leer esto. Atiendan. Vemos acá una cosa. Hubo un juicio, una sentencia, y vamos a ver que hubo un cambio también. Versículo 1. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive. En aquel tiempo Nínive era como la Babilonia, era la ciudad gobernante, la ciudad que dominaba el mundo. Aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim, que dice, después de que escucharon que va a ser destruida, directamente ya creyeron, ya aceptaron. Qué fácil, ¿no? Qué predicación más fácil, qué fácil así ser profeta. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios, a Elohim, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia, ¿hasta dónde llegó? Hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Elohim fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Dice. Fíjense que el cambio era dejar ese estilo de vida, rapiña. No es simplemente, oh, no nos mates, Dios, perdónanos, no nos mates. No, el cambio era pejeyá, pecosabaí, peyapoba. ¿Qué le está diciendo Daniel ahora a Nabucodonosor? Redime tus pecados, actúa con justicia, ya no seas más un rey cruel, misericordioso, cambiarla de carácter. Eso va a hacer que venga prolongación de este juicio. Versículo 9 dice: ¿quién sabe si el Señor, si se volverá y se arrepentirá Elohim y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Y qué dice ahí? Y vio Elohim lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Un decreto, un juicio establecido por Dios puede cambiar de acuerdo a la actitud de esa persona que se le decretó. ¿Puede o no puede cambiar? No, Dios no cambia. Dios dijo y hará ya. No puede cambiar, porque Él es un Dios misericordioso. Amén. Así está diciendo la palabra de Dios. Vamos a ver Jeremías 18, 7. Dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos. ¿Para qué dice? Para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar, para plantar. Así está diciendo la palabra de Dios. Si esos pueblos que yo ya decreté juicio cambian su corazón, cambian su forma de vida, yo voy a arrepentirme. Volvamos a Daniel 29, ¿no? 29, bueno, ya está toda la palabra, ya está. Bueno, Daniel, gracias, como siempre, excelente tu interpretación, realmente un predicador que vale la pena. Ahí, por favor, honores para Daniel, siempre, ¿no? Daniel otra vez con honores, todo lindo, todo bueno, pero ¿qué pasó? Llegó esto al corazón del rey. Puede ser que haya entendido, sí, y fíjense lo que dice acá, 27, pero, 28, ¿no? Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Son ya 12 meses, ya pasó el tiempo.
Si una palabra vos escuchaste hoy me hizo entender, hoy entendí el plan de Dios, o 12 meses después, no me acuerdo qué es lo que escuché, ya se olvidó ya seguí con el mismo carácter. Pero Dios no se olvidó lo que había dicho. Él está recordando lo que planeó en aquella vez. Dice, habló el rey, dice, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún está, de repente estaba paseando y de repente vio, qué increíble, que ya se olvidó del sueño, ya se olvidó del consejo de Daniel, se olvidó de todo. Eso es típico de nosotros. Cuando escuchamos una palabra fuerte, una palabra de exhortación, una palabra de cambio, si en ese momento hay arrepentimiento, hay cierto, tiene razón, yo no tengo que vivir más así, ya desde ahora tengo que cambiar. Pero lastimosamente pasa el tiempo y volvemos a los mismos hábitos. Volvimos a ser la misma persona arrogante, dura y perversa, pero recuerden, Dios no se olvidó. ¿Qué dice ahí? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, Nabucodonosor, rey, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Entonces, eso ya lo había dicho, 12 meses atrás, le está recordando otra vez. Por eso es importante que nosotros podamos entender por qué existe la reunión de Shabbat, los cultos, la comunión, el compartir la palabra, porque es una forma de ir recordando todo lo que Dios nos está diciendo. Es fácil olvidarse, ¿no? Es fácil hoy entender la palabra y mañana, después de una semana, ya me olvidé de todo. Es por eso que Dios nos da, después de 6 días, el 7º día, reunirnos en su nombre, reunirnos bajo su cobertura, bajo su guía, para poder entender este punto. Después, en la misma hora se cumplió la palabra, versículo 33, sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. Se convirtió en una bestia. Ahora, la pregunta que yo me hacía cuando leía hoy la Biblia, ¿de dónde sale ese corazón de pensar que nosotros somos los dueños de todas las cosas? Y aquí encontré unos textos de la Biblia que quiero ver. Isaías 14:11. Dice así: descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré sobre los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este es el corazón que tenía, dice Lucero, el hijo de la mañana. ¿Quién era ese? A Satán, ¿no? Hay otro texto que quiero ver, Proverbios 3, 33. Proverbios 3, 33. Este es muy interesante. Dice 3:33. La maldición del Señor está en la casa del impío. ¿Quién es el impío? El que se rebela contra la palabra de Dios, contra la palabra del Altísimo. Dice que la maldición del Señor está en la casa del impío. Eso hay que entender bien, ¿no? Entonces yo me rebelo contra Dios, entonces, ¿qué es maldición? Ya le dije, Dios te abandona, Dios te va a empezar a dejar. Y no vaya a creer en la prosperidad temporal, porque muchas personas, Dios no me deja, yo estoy viviendo bien, vivo feliz. No, eso no puede ser que sea una bendición. No puede ser que si la Biblia dice que el que se rebela contra su palabra va a tener maldición, vos te rebelás con su palabra y tenés bendición. Entonces tenés que entender si eso que está creyendo que es bendición realmente bendición o a la larga te va a traer una gran maldición. Porque al final lo que hizo la gran Babilonia edificada por Nabucodonosor es traerle gran maldición a su vida. Eso fue lo que le trajo. Dice,
La maldición del Señor está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Justo es un sadik, alguien que hace la voluntad de Dios. 34. Ciertamente Él encarnecerá a los encarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Qué es encarnecedor? Una persona que se burla, ¿sí o no? Una persona que menosprecia el plan de Dios. 12 meses atrás, Daniel le había revelado lo que significa este sueño, traído por un vigilante, un ser divino del cielo. 12 meses después, Nabucodonosor se para y ¿qué está haciendo? Yo edifiqué todo esto. ¿Qué está haciendo? Se está burlando de la profecía dada por Dios. Lo está teniendo en poco a las cosas de Dios. Entonces Dios también se va a burlar de él. Yo fui el que hice todas estas cosas, el poder de mi se la mandaba. Se jamás con catuta se contra mí. ¿Quién va a poder contra mí? Bueno, claro que no vaya a ser burlón. La cristiandad tradicional tiene la costumbre de burlarse de cualquier cosa. Ah, ustedes no comen más chancho, qué pobrecito. Débiles en la fe, se ríen, se burlan. Nosotros no tenemos que ser así. Tenemos que más bien pedir a Dios que cambie esos corazones. ¿Sí? Porque Él a los burladores se va a burlar también de ellos. Le va a dejar de esta forma, la forma de bestia. Pero veamos otro texto que habla sobre esto. Jeremías 51:43. Jeremías 51:43. Esto es una profecía contra la tierra de Babilonia. Desde el 41 puedo leer. El 41 dice: ¿cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra? ¿Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? Esta es la profecía que ya Jeremías estaba dando contra este reino. Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta. Sus ciudades fueron asoladas. La tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgaré a Bel en Babilonia y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Y fíjense lo que dice el 45. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. Es una profecía de Jeremías que en los últimos tiempos ustedes van a ver cómo esa ciudad que se sentía la soberana del mundo se va a derrumbar. ¿Qué pasó? Yo les expliqué qué pasó con los que fueron llevados cautivos en Babilonia. Ellos se asimilaron ahí, ellos se sintieron cómodos, ellos se maravillaron por las grandezas. El mismo corazón de Nabucodonosor entró en el pueblo. Por eso esta profecía está diciendo, esto yo voy a destrozarlo, destruirlo, va a caer, pero ustedes salgan de ahí. No sean parte de estas vanidades. Y esa misma palabra se repite ¿dónde? En el libro de Apocalipsis, hablando de la Babilonia final. La gran ramera, la que gobierna ya este mundo, por la cual todos están maravillados, asombrados. Salgan de ahí. Es una profecía contra ese pueblo también. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Elohim. Eso está diciendo Miqueas. ¿Qué es lo que pide Dios que haga? Misericordia. Tener paciencia por las demás personas. No vaya a ser duro, no vaya a ser arrogante, no vaya a menospreciarle a la gente. ¿Sí? Y reconoce, dice acá, misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué quiere decir humillarte ante tu Dios? Reconocer que está equivocado, reconocer que hiciste mal, reconocer que no estaba viviendo con la forma correcta. Eso dice la Biblia. Acá hay un texto que quiero leer, Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7, una palabra que fue enviada precisamente para el pueblo de Dios en tiempos del rey Salomón. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Fíjense lo que dice ahí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro,
y se convirtieren, siempre habla de convertirse, de dejar ese camino, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si ellos se humillan y hacen mi voluntad, según la palabra de Dios. Bueno, terminemos con el libro de Daniel. ¿En qué versículo nos quedamos? 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba en el rocío y el cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas este 34 es la esperanza de todos nosotros. Este tiempo en que él vivió, los 7 años de vivir así como animales, el tiempo de dolor, de sufrimiento, de cuando vos no entendés qué es lo que pasa en tu vida, no entendés cómo está, qué está ocurriendo, como Job también, lo mismo que le ocurrió a Job. Acá tengo una referencia, pueden buscar después Job 33, 14 al 30. Ahí habla todo lo detallado de la vida de Job, ¿no? Es importante que esos momentos de aflicción, de decadencia espiritual, que inclusive el rey David los va a experimentar, es para llegar a este momento final, a reconocer que Elohim de Israel es el que gobierna y controla nuestras vidas. Amén. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Acá ya reconoce ya. Ese es el reino que controla todos los reinos. No hay otro reino fuera de él. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Y ahora lo que dice el 37, ahora yo, esta es la conversión de una persona que experimentó la caída después de haber vivido muchos prodigios, muchos milagros, mucha manifestación del poder de Dios, y experimentó la caída, finalmente entiende esto. Ahora yo, dice, versículo 37, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico, ¿a quién dice? Al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. La alabanza de un verdadero hijo de Elohim es cuando puede entender que Dios puede humillarme a mí. Hoy Dios puede quitarme toda esta gloria que estoy mostrándole, toda esta soberbia que estoy expresando ante otra persona. Mañana puede cambiar. Va ellos de la yecretería, de tener peleas donde vale y al día siguiente, ay, no puedo moverme, ayúdenme, estoy en cama. Al día siguiente puede ser así. Mira, puede ser que la pasada nos decía que éramos así, que nos gritaba, ahora está moribundeando ahí en la cama. Eso puede. Entender eso es redimir tus pecados. Es aceptar al poderoso como tu Señor y Salvador. Entender que Él puede cambiarte tu vida de un día para otro. Que vos estás haciendo todas las cosas y todos tus logros, tu trabajo, tu esfuerzo, es porque Él te permite. No le menosprecia a otra persona. No le considere menos a otra persona. No, todo lo que yo tengo es la grandeza de mi trabajo, de mi esfuerzo. Yo no tengo nada que agradecerle a esa gente inútil que no aporta nada. Yo soy una persona próspera, poderosa. Hoy, al día siguiente, ya se acabó todo. Todo se arruinó. Eso es importante. Él tiene ese poder, dice. Reconocer esto es aceptar la voluntad de Dios. Estamos escuchando el testimonio de un rey pagano, de un rey que ni siquiera podía pronunciar bien Elohim de Israel, que pronunciaba los dioses, así, pero que entendía. Acá en su testimonio final vemos cómo le alaba al rey, al único soberano,
Hubo un cambio total en su corazón. Hermanos, muchos textos que les mostré, ¿no? Hay más, ¿no? En la Biblia. Cuando uno estudia este tema, hasta no sabe, tiene que elegir los elegidos. Porque hay tantas cosas que la Biblia nos muestra sobre este punto, sobre el humillar el corazón. Pero con una palabra nos quedamos que decía Yeshua, que ya les dije, Mateo, podemos 5:7. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos. Después, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando una persona que es misericordioso, tiene paciencia por otro, amor, respeto, Dios va a tener paciencia por vos. No es que esa persona también va a tener paciencia por vos. Si yo soy misericordioso con Juan Carlos, él va a ser misericordioso conmigo. No. Puede ser que Juan Carlos nunca tenga misericordia de mí, ¿no? Siempre me dé con todo, ¿no? Pero yo voy a tener paciencia. Entonces, Dios a mí me va a dar misericordia. Y yo tengo que buscar su favor. ¿Por qué benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros? Porque tuve hambre y me diste de beber, tuve sed. Nosotros nunca hicimos eso. Cuando lo hicieron a estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Cuando servían a esa persona, a mí me estaban sirviendo. Cuando tenían compasión de ese hombre, de esa mujer, de ese niño, lo mismo que estuvieran haciendo por mí. Así Yeshua entiende. Entonces, eso es la redención. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos enseña estas cosas. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Daniel. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.